Conexión Pineal. Más de 10 años aportando a la expansión de conciencia. Porque es tiempo ya de recordar todas las capacidades que viven en nosotros. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. ¿Cómo anda Juan Pablo? ¿Cómo están? Estamos dándole la bienvenida al programa 500 del podcast. Que Un no es podcast que poco. empezó, que no es poco, 500 capítulos, una locura, ¿no? Una locura que ni la pensábamos, que se fue dando y hoy llegamos ya al capítulo 500 en el podcast. Y con un nivel de descargas en toda América, en Europa, en países que la verdad nos parece súper maravilloso poder llegar a tantas personas. Pero totalmente súper agradecidos con todas las personas que nos escuchan, que nos ven, estén donde estén, en el momento que lo hagan, si cuando esto lo presentamos en vivo o cuando aparece tiempo después, o capaz nos descubriste y encontraste el podcast hasta años después, más que agradecidos con esto. Un camino que empezamos a recorrer, Juanpa, lo de comunicar toda esta información vía radio, que después se convirtió en podcast al mismo tiempo, lo hicimos radio y lo hicimos podcast, pero fue en el 2000, antes del 2012, ¿no? O fue, no, fue en el 2012 que, que Pablo Pecorari te invitó, vos fuiste a una entrevista a Radio Solar, ahí en el barrio de Saavedra, en Buenos Aires, en el 2012, y Pablo te invitó a si querías tener un No, programa ahí, ¿no? en Radio Chudas, Todavía en Radio Radio Chudas. Chudas, en Radio Chudas y Pablo Pecorari nos comentó que estaba por lanzar el 21 de diciembre del 2012, estaba por lanzar Radio Solar. En ese momento, Radio Chudas, una radio de rock, una radio de bandas alternativas de música, donde música rockera no comercial, y se dedicaba a difundir eso, donde Pablo empezaba a abrir un espacio un poco loco, donde hablaba de otros temas que no fuera rock, y ahí fue donde caímos. Y bueno, él tenía toda la idea de lanzar con una radio que hablara de conciencia, Radio Solar, empezarla el 21 de diciembre del 2012, con la idea justamente de combatir el fin del mundo. Y si estoy en el fin del mundo, yo estoy arrancando con algo justo el día del fin del mundo, porque no termina nada, todo comienza, y así fue que nos sumamos a Radio Solar, que arrancó el 21 de diciembre del 2012. Exactamente. Nosotros empezamos un par de meses antes ahí con Radio Chudas, como decís, y después estuvimos en el lanzamiento de Radio Solar, un programa que teníamos los miércoles, ¿no? Si no me equivoco, los miércoles o los martes, ya no me acuerdo, creo que eran los martes. Los martes empezamos a la noche, después pasamos a la mañana, que fue nuestra primera experiencia en radio, la verdad no lo habíamos tenido nunca. Pablo, ahí en Radio Chudas, lo tenía ahí en su espacio, que era la Aldea Mágica, un lugar que sigue estando en el corazón de Saavedra, en plena ciudad de Buenos Aires, pero construido con permacultura, con ladrillos ecológicos, con adobe, o sea, un lugar magnífico que después lo fue mejorando, lo fue adaptando, hasta llegó a tener parte de paneles solares cuando dejamos nosotros de participar ya en la Radio Solar, que él cerró una primera etapa de Radio Solar, creo que 5 o 6 años después. Nosotros tuvimos como 5 o 6 años ahí, aproximadamente. Como hasta creo que el 17 cerró Radio Solar y la volvió a abrir un poco durante la pandemia. Donde la pandemia. Durante la pandemia volvió a unirse al Radio Solar, y en ese momento los primeros programas de radio de Conexión Pilar iban al iVoox, que Exactamente, tenían la plataforma iVoox. una escucha impresionante en iVoox, y por allá del 17, 18 empezamos a sumarlos a los podcasts, que empezaron a estar en todos lados, y empezamos a sumar algunos viejos programas de los que teníamos ahí, y episodios nuevos que se iban dando en todo momento. Íbamos sacando cuando hacíamos Radio Conexión Pineal, episodios cuando en Mantra, en Quinta Dimensión Online,
capítulos y procesos especiales, entrevistas que íbamos dando, y así llegamos a los 500 programas con más de 100.000 escuchas en... La verdad que los países son increíbles, los países a donde llega, y esa es la potencia del podcast. Y todo el tiempo alguien te comenta, escuché esto en el podcast, hice esto en el podcast, estaba escuchando el podcast, y vos decís, qué bueno, qué maravilloso, qué herramienta increíble el podcast, ¿no? Mira, la primera vez que justamente lo empezamos a subir a iVoox, porque tuvimos una entrevista, que los primeros programas los hacíamos con Mariluz, eh, tuvimos una entrevista en México con un flaco que la entrevista nos las hizo en una computadora, ¿no? Fuimos a su oficina y él puso una computadora y dijo, no, esto yo después se lo mando a tal, salía en una radio, me dice, pero la movida es el podcast, 2011. Creo que había escuchado la palabra podcast, pero no tenía ni idea más o menos qué era. Y él dijo, súbanlo a esta plataforma, que está buenísimo, bla, 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 que se llama iVoox. De ahí te escuchan de todas partes. Yo tengo gente que me escucha de otros lados. Bueno, y cuando se dio después, al poco tiempo, apareció lo de Pablo, porque no me acuerdo si esto fue 2011, 2012. Creo que al poco tiempo apareció lo de Pablo y ahí dijimos, vamos a subirlo hasta a iVoox, que me acuerdo, yo armé todo ahí y ahí nos empezamos a meter en este mundo del podcast, que obviamente hoy en día ya hasta hay muchos chistes y muchos memes de decir, sí, la movida es armate un podcast y habla de cualquier cosa. Total, viste, ya como diciendo, sí, vivís en Palermo, sí, te falta armarte un podcast para ser el estándar de hoy, ¿no? Eh, Porque se ha Y, popularizado de muy buena manera y creo que ya plataformas como Spotify, como Apple Podcast, todo eso hicieron que tomara una dimensión mucho más grande, ¿no? y no solo somos creadores de podcast, sino también somos consumidores de podcast. La verdad que es Muchísimo. increíble. Y eso, la verdad, armate un podcast. Yo escucho podcast de todo tipo. Principalmente me gustan los que me gusta a mí, historia, mitología, pero cuando estás en el gimnasio, caminando, yendo, escuchar un podcast de cualquier cosa, charlas TED, de cualquier cosa de... Mira, siempre es increíble, todos tenemos algo maravilloso para contar. Y la verdad que es genial, armate un podcast. Armarte un podcast es genial porque todos tenemos algo interesante para contar, todos tenemos algo que, que otras personas le interesaría escuchar. Y yo no tengo nada, mira, seguro porque no lo estás armando, porque siempre cada historia de vida guarda magia y no es solamente la glándula pineal, porque al principio hablábamos de la glándula pineal y hoy ¿verdad? Que nosotros tenemos podcast de diferentes temas, generalmente todos de conciencia, pero muchos temas. Y podríamos ir por muchos más, de hecho vamos por muchos más hasta el 1000. Pero totalmente, y algo que recién decías que es básico, ¿no? Lo que tiene el podcast, justamente, a diferencia de un programa tradicional de radio o de televisión, de cosas así, es que con bajos recursos y con una calidad técnica mínima se puede hacer. O sea, vos con un teléfono que un teléfono inteligente lo tiene gran parte de la sociedad hoy día, lo grabás y lo subís con una conexión a internet. O sea, y eso es lo magnífico que permite comunicar y generar información de lo que sea, y siempre va a haber una persona que va a estar interesado en escucharlo, ¿no? Y por eso nosotros empezamos a comunicar esto cada vez más. Al principio, me acuerdo, se nos complicaba un poco más porque no teníamos ni la cancha de hablar, ¿no? Y sobre todo cuando es radio en vivo, porque el podcast vos lo podés hacer grabado, pero cuando era radio en vivo, como era eh, Radio Solar, que fue una gran escuela para nosotros, se prendía, estás al aire y tenés que poner a hablar. Y después era el estilo, como dicen, el estilo americano de la radio, que vos sos el locutor y a su vez estás manejando los controles de poner música, bajar el volumen, darle entrada, darle salida, que quede grabado. Fue toda una gran escuela eso, porque prendías la radio y tenías que ponerte a hablar, ¿no? Cosa que en el grabado Entonces lo tenías que podés manejar poner diferente. no solo ponerte a hablar, sino, como decís, manejar el switcher de la radio. Hoy, por suerte, en Mantra está, está Jime, en Quinta Dimensión está Clau, y eso ya nos ayuda con un montón.
pero en esos momentos había que hacer todo, micrófono, hablar, y una de las cosas normales que le sucede a todo el mundo cuando está arrancando con esto es, ¿alguien nos estará escuchando? ¿Estamos hablando solo? ¿Habrá gente escuchando? Eh, ¿Estoy saliendo en vivo o estoy grabando un podcast? Y esto, ¿alguien lo escuchará? Y lo bueno es que te vas dando cuenta que sí, que hay un montón de personas que lo escuchan y después te llegan informaciones. Entonces dijeron, me rescaté esto, genial, encontré esto, maravilloso, generé esto, increíble, y vos decís, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno poder compartir este espacio. Gente que nos ha mandado a fin de año diciendo, entre cuando Spotify me mandó lo que más escuché fue a ustedes, y vos decís, qué loco, Qué qué loco lindo, qué lindo. qué loco, qué lindo que no estás hablando solo, que gente que está compartiendo eso y que se puede llegar, y que se puede llegar a, a comprender y a ver una nueva realidad en lo que estamos viviendo, que es un gran momento de cambio, aunque todos se puedan asustar y pensar que estamos en un momento terrible, estamos en un momento de cambio impresionante, viviendo estos ajustes, cumpliendo 500 programas en el podcast de Conexión Piñal. Exacto. Y eh, dos cosas creo que fundamentales también. Cuando empezó y empezó Radio Solar, empezamos nosotros a participar ahí también. 10 años atrás, un poquito más, ¿no? 11, no era tan común tampoco. Se hablaba mucho de esto, pero no era como hoy en día que está mucho más manejado, ¿no? Eh, y qué bueno que se ha ido expandiendo cada vez más y que haya cada vez más personas. Y que también ya haya cada vez más gente receptiva a toda la información. Y algo que nos tenemos que dar cuenta ahora es qué bueno que en estos momentos, que los podemos ver, como bien vos decías, eh, angustiantes, complicados, que en realidad son grandes momentos de la humanidad y todo, haya lugares, espacios formales, informales, con video o simplemente audio, donde la gente pueda ir y tener algo ahí para escuchar. Las redes, sobre todo las redes sociales, han permitido muchísimo todo eso de la comunicación que se vaya expandiendo más, ¿no? Y que también se pueden hacer vivos en las redes y demás, pero sobre todo el podcast creo que la ventaja que tiene es que se vuelve más, como vos decís, haciendo otras cosas más íntimo, ¿no? Más que estar en un vivo, capaz lo tenés que estar mirando, todo así. Y que en estos momentos haya espacios donde la gente hable, comparta esta información, entregue ejercicios y demás, para que cada uno pueda volver a estar en su centro, que el proceso lo tiene que hacer cada uno, es fundamental también. Y el podcast, todo cambia, todo evoluciona, todo va generando un proceso de avance. La verdadera revolución es la evolución. Todo se va generando de esta manera y el podcast es el libro del siglo XXI. Hoy mucha gente sabe muchas cosas, ha estudiado muchas cosas porque lo ha escuchado en podcast. Y va a decir, sí, pero no leer, y leer tiene su importancia. Sí, hoy quizá la vida diaria podríamos hablar del aumento de la frecuencia, de un montón de cosas, de la costumbre, de la cultura. Hoy quizá en el momento alguien escucha un podcast, un audiolibro, y vos decís, no, pero hay que leer, hay que leer. Sí, bueno, también hoy hay que aceptar que hay un montón de gente que todavía leemos, hay gente que todavía nos dedicamos a leer, un montón de chicos que están mucho más en la cultura del podcast que es genial y aprenden un montón de cosas increíbles. Lo ves en Reels, en TikTok, tipos diciendo, no perdas tu tiempo, escuché un podcast sobre tal libro, sobre tal audiolibro, sobre tal información. A mí que me encanta, por ejemplo, la mitología, hago lo que hago, voy, vengo al gimnasio, lo que sea, voy escuchando podcast de mitología y hay gente que se dedica a contar las historias de Perséfone, de esto y del otro, y que es maravilloso. Y vos decís, y todo eso hoy los podcasts son una gran entrada a un montón de conocimiento que quizá no tendrías tiempo de leer todo, pero sí lo puedes escuchar mientras vas, mientras venís, cuando vas al gimnasio, cuando salís a caminar, cuando estás cocinando. Totalmente, totalmente. Y Es la mismo radio antigua, ¿no? es la radio antigua, exactamente, es la radio antigua, asincrónica, que es la gran maravilla, ¿no? Porque antes la radio, por ejemplo, si vos no podías estar al horario del programa, lo perdías.
Entonces era sincrónica, tenías que estar en ese mismo momento. Hoy en día lo haces cuando querés. Y algo de los audiolibros que es muy bueno. Yo también consumo audiolibros y es verdad que no es lo mismo que leerlo, para nada, para mí, ¿no? Y sobre todo, como no te sentás únicamente a escuchar el audiolibro, hay cosas y detalles que te podés perder. Pero lo que sí es una gran superventaja es que justamente hay libros capaz que decís, me gustaría, quiero consumir este contenido, pero capaz no tan en profundidad. Entonces lo hago mientras estoy en el gimnasio, lo hago mientras estoy cocinando, lavando el auto, o voy caminando haciendo ejercicio, o voy caminando por caminar hacia un lugar. Y vas escuchando que te va a quedar, según el manejo de tu atención, ¿no? Pero te va a quedar bastante información. Y es una gran manera de absorberlo, porque decís, no tendría el tiempo capaz para sentarme después y leerlo, que a eso se lo dedico a otros capaz que digo, este sí lo quiero consumir en su totalidad. Porque sí se pierde algo, viste que cuando estás en un audiolibro como que perdés una partecita, por como estás, obviamente, con tu atención un poco más dispersa, pero tiene esa gran ventaja de que te ayuda a igualmente agarrar lo que de otra manera no lo podrías agarrar. Igual, sí, es verdad que algo de la distracción se va, pero igual para mí es mucho más importante viajando, no manejando, o estando en el gimnasio, me permite más concentración un podcast o un audiolibro que la música. La música sí llega un momento en que no la escuchás más, aunque sea música que a vos te gusta, pero me mantiene mucho más la atención. De hecho, si tengo que manejar mucho con esto de la activación, viajando por muchos lugares, nos ha tocado viajar y manejar a muchos lugares o simplemente viajar. Es una gran compañía, buscar información, temas, recordar, buscarlos y cada hecho, acá tenés 500 capítulos, o tenés un montón de temas para que te pueden acompañar con Conexión Piñal, pero fuera de Conexión Piñal, con lo que sea. Y eso para mí es una compañía más fuerte que la música. Eso que la música es genial, que siempre te hace bien, Sí, sí, te entiendo, te entiendo. pero es Pero mejor compañía. Alguien hablando, contándote algo, me joden un no, te engancha poquito más, te engancha más. Sí. los podcasts con una IA hablándome. Eso los escucho, me toca escuchar algunos a veces, pero al final me termina molestando un poquito más. No, no, y es verdad que sobre todo los viajes, yo me acuerdo que hemos hecho viajes y vos escuchabas radio de gente hablando más que de radio con música, ¿viste? Cuando vas pasando de ciudad en Sí. ciudad que se van cambiando, que buscabas radio de eso, pero me reí un poco porque cuando hablabas y decías, nos tocaba viajar mucho, sí, nos toca viajar mucho igualmente, pero hoy en día un viaje en auto, por los kilómetros que hacíamos antes, que nos encantaba, todo, ya también decís, se vuelve impráctico de alguna manera porque por el tema de hoy en día, no sé, un viaje Mendoza-Buenos Aires, ¿no? Lo haces con nafta, con gasolina, creo que te sale, si va uno solo, ¿no? O dos, te sale mejor opción el avión, ¿no? Ya casi es impráctico, cosa que antes, yo me acuerdo cuando empezamos, sin entrar en estos temas nada más, pero como anécdota, ¿no? Cuando empezamos a dar los talleres, muchas veces en los gastos ni siquiera metíamos el gasto de gasolina porque era insignificante. ¿Me entendés? O sea, me acuerdo Insignificante. No, no, no haber ido entraba a en La los Pampa, gastos. conocer La Pampa y decir, no, listo, ya está. O sea, ni 10, ¿no? Pero parte de eso, parte de eso. Pero bueno, para los viajes sí, comparto que también el audiolibro es una gran compañía o el podcast es una gran compañía y se ha vuelto un placer para nosotros poder también transmitir toda esta información. Y, y qué importante hoy en día, porque a pesar de mismo de uno estar hablándola, de explicarla, de todo, eh, que estamos en tiempos especiales, ¿no? En Argentina y en el planeta, porque uno dice en Argentina, no, en el planeta, acá hay elecciones, hay momento de cambio presidencial, hay momento de crisis económica, de situación social muy especial, pero esto se ve, lo podés hablar casi en cualquier país. Y ni que hablar de todo lo que sea conflictos que llaman más a involucrar a todos.
Y algo importante en eso, lo que permite la comunicación de esta manera, que la información pueda venir de manera más directa y no tocada por los grandes medios que, como sabemos, de alguna manera responden a ciertos intereses en todo el planeta. Y en cambio, cuando por estos medios, las redes sociales, el podcast y todo eso, permite que una persona independiente, estando en el lugar de los hechos, te pueda estar dando información sin esos filtros, que también es algo Sin fundamental, ¿no? filtros. Después vos podés creerlo o no, sumarlo o no, va a ser una decisión tuya, pero vos sabés que tenés varias campanas para escuchar y como decías, cualquier persona con un teléfono, cualquier persona con una grabadora, que hoy sería lo más práctico un teléfono que una grabadora, graba y lo sube a cualquier plataforma de podcast y, y se convierte en... Yo he escuchado podcasts maravillosos de, de de aritmética o de tipos enseñando geometría y gente que lo sabe hacer de una manera muy divertida y muy genial. Hay un español genial que explica matemáticas y lo hace de una forma muy divertida, contando historias. Y eso hace que, que mientras estás viajando, que a mí, como decías, a mí yo en la época que no había podcast, cuando viajaba, yo prefería una radio de alguien hablando que escuchando música. eh, para eso vos podés guiar y viajar y estar haciendo mil historias y recorriendo. Bueno, hoy estamos llegando al capítulo 500. Para nosotros es, y si alguien escucha y dice, 500, a mí que me importa si es lo que escucho o escuché cuatro. Para nosotros es interesante de un proceso que empezamos hace unos pocos años, 10 15 pocos, em, y hoy estar llegando a 500 capítulos. Hoy haciendo 2 programas de contenido exclusivo por semana, que es toda una tarea. Nos vuelve loco estar haciendo el programa de Mantra, el Mira, programa de Quinta Dimensión, claro, donde hay que buscar un tema y desarrollarlo, y investigarlo, desarrollarlo. que eso te mantiene súper despierto, ¿no? Mira, dos cosas claves, yo creo, eh, que era desde la época de Radio Solar, cuando empezamos con todo esto. Primero, algo que hablábamos mucho con Pablo Pecorari de ahí, son programas atemporales. Podés escuchar el 2012 hoy y la información te va a servir exactamente igual. Salvo uno o dos datos que tiremos del tiempo que estaba ahí, pero el Del seminario de la semana que 95%, viene. claro, el 95% de la información que está ahí te sirve para todo momento. Y el otro es creación de contenido, creación de contenido. Sí, sin criticar ni menospreciar, pero muchos de los podcasts a veces es entrevistas, ¿no? Que igual se genera y por eso podés escuchar a una misma persona que le entrevistan 4 podcasts diferentes, porque cada podcastero, cada persona que lo hace, tiene su forma, tiene su manera de entrar a las preguntas y es magnífico, pero está mucho más complicado de alguna manera, ¿no? Mucho más cabrón, buscar el contenido y armarlo y sacarlo. Y ahora que estamos en dos programas eh, por semana, es todas las semanas, ¿no? Buscar dos, porque antes era uno, bueno, uno, ahora dos. Y, y igual se vuelve interesante porque te hace también estar, es como cuando uno da clases en la universidad de cualquier materia, que la mayoría de los profesores te dicen, yo lo hago porque me mantiene, la paga no es el tema, ¿no? Más allá del currículum también me mantiene actualizado con la información, porque tengo que estar al palo con todo lo que va sucediendo. A nosotros también nos mantiene al tanto de toda la información, ¿no? Por eso nos gusta investigar mucho, nos gusta buscar, ver nueva información, ver todas esas cosas que te mantiene y te da contenido, de alguna manera. Buscas un disparador que decís, de acá puedo sacar todo un nuevo tema, de acá podemos llevarlo, siempre hablando nosotros desde la conexión a través de la glándula pineal, pero son esos grandes disparadores que vamos armando temas por distintos lugares. Y que nos va permitiendo llegar a mayor expansión, a mayor conocimiento. Y, y como decía, son atemporales. Todavía hay gente fanática de los programas de, de Radio Solar. Vos decís, pero ¿cómo puede ser fanático de un programa de hace 10 años?
cuando no teníamos tanta información, no teníamos, y es que le encantan todavía los programas, los programas de Radio Solar. Y vos decís, y eso es lo bueno, se vuelven atemporales. Y decir, no, pero hoy estamos buscando estas cosas más así, no, pero yo quería más los más viejos. Y, y eso hace Totalmente. que justamente no tengan tiempo. Esto es nuevo, esto lleva pocos años. Cuando haya 100 años, 200 años de podcast, y vos puedas escuchar un podcast de hace 200 años. ¿Vos te imaginás hoy lo que sería si existiera la posibilidad de escuchar un podcast de Cornelio Saavedra, un podcast de San Martín, un podcast de Belgrano o de Napoleón o de esto que revisar un Instagram de San Martín o de Napoleón? Porque en 200, en Sí, 300 años, si el mundo no desaparece, que el mundo pueda el mundo desaparecer algunas electrónico, el cosas, mundo pero electrónico. El mundo no va a desaparecer, pero el mundo claro, electrónico pero, podría. pero podría Sí, mutarse, guardarse, llevarse a otros lados, perdurar de una forma en la que quería perdurar Aquiles con, con los inmortales y ser inmortal. Y hoy podés hacerlo con esta información que quizá dentro de 200 o 300 años cambia de forma, de manera, pero una vez que ya está en el mundo digital, se guarda, se sí. persigue y ya Salvo, poder escuchar dentro de años qué creíamos ahora, dentro de 300 años, tipo, mirá lo que sería hablaban estos tipos fantástico. allá en el 2012 o en el Pero 2020. habría que buscar la manera nuevamente. Para mí, yo lo veo de esta manera, ¿no? En las dos líneas, la constructiva y la no tan constructiva. La constructiva es, es esa humanidad que logra un proceso de elevación de frecuencia tal que pasa a un proceso de ascensión, donde al acceder a esa frecuencia vibratoria en uno a través de esa conexión con la fuente, toda esa información está en vos y la accedes desde tu cuerpo. La otra, la que queda más humana y que necesitaría capaz de escuchar esa parte, esa es la que quizás va a tener ese ciclo solar que genera esa micronova del Sol y que quema todo lo que es eléctrico. Y entonces yo no sé si eso se podría preservar, salvo en piedra, ¿no? Salvo en piedra, la información en piedra y que la otra nueva, el nuevo reseteo, nuevo ciclo que empieza, pueda poder leerlo y entenderlo e interpretarlo, pensando que el idioma nos, se mantiene y demás cosas. Como podemos decir que pasó hace 12.000 años, ¿no? Entendiéndolo así, que ves las pirámides, que ves la Esfinge, por lo menos, o ves Göbekli Tepe, y decís, sí, acá hay información y yo la puedo tratar de interpretar y ver, pero la Pero no estoy la tratando de entiendo. interpretar con la mente de hoy. Entonces, ahí se genera el problema y la interpretación, porque primero digo, se manejan y se comunican de la misma manera que lo hacemos nosotros hoy en día. Y decís, no, ni siquiera sabes si es así. Y después lo que está ahí quería interpretar esto. Y son interpretaciones, ¿no? Entonces, por eso, Son pero interpretaciones. entiendo eso. Si eso se mantuviese, sería fantástico escuchar, y ni irte tan lejos, ¿no? Escuchar una conferencia, viste, De de Einstein o de principio Tesla. de Einstein, de Tesla, ¿no? Y cosas así de principio de siglo o de cosas así, eh, sería fantástico, ¿no? Y que, cuán difícil sería manipular la historia también de esa manera, ¿no? Porque hoy en día la historia, y tiene sus sesgos, ¿no? Y la han llevado para acá, para allá, para allí, pero si vos escuchás desde los protagonistas y hasta pudieras ver nuevamente de acá a, a 50 años más, que vos decís, tengo 100 años de televisión, ¿me entendés? De acá a 50 años ya vas a tener filmaciones, cosas más claras y, y información que esté en la mano de todos, nuevamente, no que esté en la mano o sea, sí, Canal 13, por decirte algo, tiene todas sus grabaciones, sí, pero las tienen ellos y te pasan lo que quieren, sino que esté como en un medio más abierto, ¿no? Y que como YouTube Pero o otros canales más abiertos todavía. mira algo más práctico. Hoy querés saber cómo vivió la gente la peste española en el mundo y no vas a tener mucha información, algunos libros, algo tendrías que buscar demasiado
para saber cómo se vivía la peste española, cómo la gente Claro. vivía la peste española. Y estamos hablando de algo que pasó hace 100 años. Dentro de 50 años, dentro de 30 años, en 30, ¿sí? el 2050, alguien que quiera estudiar la pandemia del 2020 tiene tanto podcast de gente en el mundo que yo me tendría que poner a escuchar, el que quisiera investigar eso, tendría que ponerse a escuchar qué decíamos, tendría podcast de Conexión Pineal, tendría mil cosas de Conexión Pineal o de otros lugares donde gente comentaba en primera mano lo que vivía. Y vos decís, y Sí, eso más o menos existía en los libros. Mira, más o menos los libros se podían guardar, otros se podían, esto también se puede quemar, se puede desaparecer. Como decía, y puede venir una se ha micronova y restringido mucho, desaparecer ¿no? gran Y se ha parte restringido de... mucho también la información por ese lado. Hay canales libres y hay canales que se puede, pero sí, sí hubo al principio, sobre todo, mucho estrechamiento en lo que se podía decir y no se podía decir, que eso también era... Pero Ahí había una al cosa, ser ¿no? así es más difícil de controlarlo también, ¿no? Al ser Podías tan hablarlo en masivo. ciertos lugares, en ciertos no, en ciertas redes lo podías hablar, o en un podcast siempre lo podías hablar porque el podcast no se escuchaba. El podcast podía No, estar un pero poco hubo más... algo acá muy interesante, lo que acabas de decir, que es buenísimo. En Estados Unidos se armó el podcastero más famoso, más que mayor rating tiene, el que más lo escucha todo el mundo es Joe Rogan, que es un flaco que es el que más éxito tiene. En plena pandemia, el tipo llevó a doctores, grandes eminencias, que hablaban todo lo contrario de lo que hablaba la gran parte del oficial. Él había hecho, el cambio estaba exclusivo de Spotify. Se armó un quilombo terrible porque decían que era antivacunas, bla, 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 todo lo que no se podía decir. Y hubo músicos que se fueron de la plataforma diciendo, si este tipo está ahí, yo Por me eso. voy, cancélenle, borren los programas, sáquenlo de ahí. Y Spotify dijo, ni loco, nosotros acá lo que hacemos es eh, la libre expresión, ¿no? Dejarlo hablar. Dejarlo hablar. Y más allá que le habían puesto 100 palos para que se vaya de YouTube ahí. O sea que, obviamente que también dijeron, papá, pagué 100 palos, ¿querés que lo raje ahora? Y creo que si lo echaban le tenían que pagar 500 veces más. Pero bueno, pero lo bueno es que los tipos se mantuvieron ahí y que lo loco que se armó en ese momento, que también es un dato importante para como signo de los tiempos que vivimos, salieron todas las grandes cadenas de noticias de Estados Unidos a criticarlo y a querer hacerle mala propaganda. Y cuando salían las estadísticas, al tipo lo escuchaban en el mundo 2 veces más de lo que le escuchaban en las grandes cadenas, CNN, la ABC. O sea, Tenía más rating. tenía mucho más rating que lo que era la televisión tradicional, que como sabemos va cayendo, está muriendo y va desapareciendo. Pero lo loco es eso, ¿no? Por un lado, qué bueno que hubo lugares que se mantuvieron y dijeron, esta información mantengámosla y se puede descubrir, como vos decís, dentro de 30 años, que parece nada, pero una persona que nace hoy va a tener 30 años, nace hoy, ¿no? O sea, 2 años pasado la pandemia, casi, va a tener 30 años y va a decir, che, ¿qué pasó ahí que todo el mundo estuvo ahí? Va a tener manera de averiguarlo y va a tener una cantidad de información que nosotros no tenemos, por ejemplo, como decíamos, de la peste española. 20 años antes de que vos no la tenés. Vos, ¿qué Claro, pasó 20 años antes de que conociste? Tenés algunas pequeñas filmaciones con algunos pequeños datos, con algunas pequeñas cosas. Hoy, si querías saber qué pasó, gente que dentro de 30 años quiera saber qué pasó 20, 30 años antes de que ellos nazcan, van a tener cantidades enormes de información. Si todo se sigue manteniendo, si nada cambia, si no llega la micronova Micronova. o la supernova o lo que tenga que ser, eh, va, va a generarse eso. Y eso termina siendo un nuevo signo de los tiempos. Y estamos hablando de en el año en que la inteligencia artificial no tiene un año. O sea, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial tenga 10 años, 5 Pero años, yo 4 creo que no nos años? estamos dando cuenta todavía del proceso y de la calidad de rapidez. Hoy me pasó que estando en Twitter, vi un video que me colgué viéndolo, que hablaba del flúor de la glándula pineal, por eso me colgué viéndolo, y viendo los comentarios, había una propaganda
de un programita que te mostraba el mismo video. O sea, no era el tipo que lo publicó, suponete, Juan Pablo publica el video. En la propaganda de un proveedor de servicio, que es una propaganda, el mismo video, pero en castellano. O sea, aparecían las letras en inglés, estaba subtitulado, aparecían las letras en inglés, pero en castellano. Más abajo, la misma propaganda en portugués. Más abajo, en italiano. Lo que te quiero decir, una inteligencia artificial que agarra un video y te lo traduce al instante en el idioma que se te ocurra, ¿no? Que vos decís, que por voz, no te traduce las letras, te traduce la voz del flaco que hablaba, Y si lo no es traduce. que te traduce la letra. Claro, ¿viste? Y vos decís, cosas así, eh, como la estamos viendo, ¿no? Que agarran videos de 1 hora y te hacen videos cortos con lo que la inteligencia artificial gratis y entrenada con 1 año, supuestamente, capaz tiene mucho más y seguramente tiene mucho más y salió comercialmente hace 1 año, ¿no? Pero te hace videos cortitos resumiéndote las partes más importantes. Esto en 2, 3 años, ¿por qué? Porque ahora tiene, ¿por qué está esto gratis también, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, Juanpa, esto, ¿no? ¿Por qué alguien pondría gratis una información así? Porque necesitan probarlo, porque necesitan alimentarlo. Y la mejor manera de probarlo y alimentarlo gratis, con la mejor variedad y la mayor variedad posible, es que esté en las redes y que vos lo puedas usar gratis, porque va aprendiendo por prueba y error todo, ¿no? Entonces vos le decís, esto me gusta, esto no me gusta, esto está bueno, esto lo utilizo, esto no lo utilizo. Todo eso se puede ir monitoreando, se puede ir ajustando desde Argentina hasta Canadá, hasta Rusia y Australia, ¿no? Dando toda la vuelta. Entonces, eh, por eso es exponencial el crecimiento de todo esto. Sí, el mundo cambia, pero hay algo que sigue siendo la mayor sabiduría de la historia resumida en una sola frase, y es no hay comida gratis. Nadie te regala una IA, nadie te regala un buscador, todo tiene atrás algún sentido. Un buscador, me lo regalan gratis, yo puedo googlear cualquier cosa gratis. No, gratis, no, está haciendo un perfil tuyo, está buscando, está creando, y eso es mucho valor la información que vos puedas usar gratis ChatGPT o cualquier otra IA, y gratis no es. Todo tiene, todo tiene un sentido. En este caso estás entrenando la inteligencia artificial, que entrenarla con tantos millones de personas interactuando con la inteligencia artificial sería carísimo. De esta forma es gratis. La gente interactúa sola y la inteligencia artificial se está entrenando. No te digo que esté bien, no digo que esté mal, es simplemente no hay comida gratis. Atentos. Pero esto recién Exacto. está arrancando, y es, ¿qué va a pasar cuando esto cambie? Y bueno, por eso lo maravilloso es que todavía va a seguir personas, y eso es lo maravilloso que tiene el podcast, personas que hablan de cualquier cosa, de cualquier tema, vas a encontrar de todo, de cualquier tema. Vos podés hacer un podcast también. Hay algo que sabés o hay algo que tenés para contar que a alguien le interesa. eh, y cuando te querés dar cuenta hay 100.000 personas haciendo descargas de tus podcasts. Y vos decís, ¿y cómo pasa? Y sí pasa. Mira, lo único que recomiendan todos los grandes podcasteros es la constancia, que creo que es algo que nosotros tuvimos, Juanpa, por eso estamos llegando a los 500, ¿no? Que nuevamente, para alguien puede decir, no es tanto, es un montonazo para nosotros, es un montonazo. Estamos hablando más de 10 años, ¿no? Eh, hay muchos programas que no sé si se habrán perdido Se han algunos, perdido. otros, se han No, perdido, ¿no? no, no están todos, no están todos, no No están tanto. todos, porque en realidad empezamos a rescatar al podcast en el 2018, y no habremos rescatado de los viejos más de 30, 40 programas. Claro, De los claro. viejos, habrá en los 500, habrá 30, 40, habrá más de 200 que siguen estando en iVoox, que cada tanto, a veces, muy de vez en cuando, entro a iVoox y siguen teniendo escuches. Y sigue teniendo, ¿no? Evox es una plataforma muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero lo que te decía, la constancia es clave porque lo que hace justamente que, que después la gente vaya escuchando y vaya llegando, todo es que subas contenido. Y a veces, sobre todo, vos decís, traigo invitados, está bien, pero tenés que traer invitados y tus amigos se te van a acabar, ¿no? Y más allá que digan algo interesante. Y si vos no vas generando audiencia, también como que la gente dice, ¿y para qué voy a ir ahí? Alguien que, por ejemplo,
tiene el tiempo acotado y te dice, mira, no te voy a ir a dar 1 hora, 2 horas para que escuchen 4 personas, me voy a otro lugar o lo disfruto con mi familia. Pero, y si vos creás contenido, tenés que tener esa constancia, todavía te va a costar más. Nosotros que hicimos todo esto, que tuvimos grandes invitados, igualmente, tuvimos grandes invitados, Grandes. eh, para recordar algunos, ¿no? Luca Cervetti, cuando apenas había sacado frecuencias sálmicas, ¿no? O sea que Cuando había recién sacado Frecuencia Salva. estaba comenzando con eso. Eh, Vino también Emir Salazar, que ya trascendió hace un par de años, también estuvo en el programa. Eh, Los Pando, los los Pando, Pando, los Pando, los creadores de exactamente. Creer es Crear, y estuvieron los Pando, estuvimos con un montón de gente, Imix Imix Q, de México. del pueblo maya, eh, Mariela Tulián, eh, gente muy interesante, ¿no? Gente muy interesante que fue pasando, que fue compartiendo, que fue dejando sus gotitas en el podcast que hoy los podés encontrar. Y claro, un podcast que cuando empezó era 90, 70% de las escuchas de Argentina, y hoy en el 2023 son apenas 46% de Argentina, lo cual te habla de que hay un 54% que se escucha fuera de Argentina. América completa, América completa, y Europa, es increíble la cantidad de escuchas que hay en Alemania o en Francia o en Italia. Y vos decís, ¿cómo alguien escucha desde ahí? Pero bueno, ya pronto quizá una IA empezará a cambiar, y No, traducir. sí, y lo que veo, imagínate también así viendo la IA cómo puede llegar a evolucionar, que el día de mañana hasta capaz va a costar diferenciar cuando hay un podcast creado, editado y producido y hablado por una IA y cuando haya un ser humano. Hoy las IA de voz ya no son como esos robots que aparecen en YouTube a veces leyendo los libros que te das cuenta que es una voz, sino que hasta imitan la voz de la persona, ¿no? Eh, entonces, imagínate, arman escritos, vos a ChatGPT, que es el más conocido, el más usado, le decís, armame un guión para esto y te lo arman. Entonces, imagínate que el mismo chat arme el guión, le ponga la voz, ponga una imagen y una cara, porque hasta si lo querés hacer con podcast, con video, y capaz ni te vas a dar cuenta si esa persona existe o no. La IA puede llegar a eso, pero tranquilamente. Hoy yo he visto muchas presentaciones de Mario Pergolini, ¿no? Que es muy conocido acá en Argentina por comunicador, programas de radio, canales de radio y gran investigador de tecnología y demás, desarrollador de tecnología también, donde ha mostrado ejemplos de compañías eh, europeas o asiáticas, no me acuerdo, que mostraban al presidente de la compañía hablando de cómo iban el año con el avance de la inteligencia artificial, bla, 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 y se viralizó eso y después salió la compañía diciendo, bueno, eso que viste hace un mes que tuvo tanto éxito, todo, bueno, no es el presidente nuestro, todo eso es una inteligencia artificial que creó, tomó un actor que hacía ciertos movimientos, de ahí creó la imagen, creó la voz, creó todo, y la presentación la había hecho una inteligencia artificial, ¿no? La empresa trabaja en eso, o sea que hizo todavía que subieran más las acciones de la empresa. Pero, nuevamente, como decís, un año, imagínate de acá a 2 años, nuevamente, ni te vas a dar cuenta si lo que estás escuchando, viendo, eh, es, es una persona o algo. Creo que ahí es cuando Hasta va, va va a a haber que estar, imitar hasta los furcios. claro, Se va a equivocar a claro, ahí propósito, va a ser la conexión, creo que va a ser fundamental ahí, porque la conexión es lo que te va a dar, vas a tener que estar muy conectado a la fuente, al origen, digo, para poder ver qué estás sintiendo cuando escuchás y ves eso, porque sí va a poder imitar la voz, va a poder imitar la imagen, pero no la irradiación que larga el ser contra la máquina, ¿no? eso es lo que no se va a poder generar. Bueno, pero todo eso está hablando
de un tiempo que hay muchos podcasts en estos 500 capítulos, hay muchos donde contamos del sexto sol, de todo lo que se viene, de todo lo importante que era este tiempo que estamos viviendo ahora y cómo todo esto empieza a formarse en una importancia, el equinoccio en el 2024, la primavera, y en América, que le damos tanta importancia, también van a encontrar muchos podcasts de esto donde hablamos de la importancia de América, la importancia de los mayas y de la comprensión, la Piñal, que era el castillo en Chichén Itzá y toda la vinculación que tenía con los caminos, Tulum con Chichén Itzá, cómo era la energía del mar que se llevaba hasta esta gran victoria. Y, y también hay podcasts donde contamos todo eso que va a estar terminando en querés ser parte del juego, querés realmente acercarte a eso, bueno, uniendo el cielo y la tierra. Un encuentro de renovación, marzo 24 en Tulum. Vamos a estar haciendo un retiro de 6 días donde te invitamos a sumarte, a vivir una experiencia que no es turística, que no es espiritual, que es todo eso junto y mucho más, recordar, comprender, disfrutar, divertirse y al mismo tiempo reencender el equipo a su máxima presión a través de la glándula pineal. Tulum 2024, eh, uniendo el cielo y la tierra con conexión pineal. Este taller es tanto para los que pasaron por la activación como para los que no pasaron, para los que no hicieron nada a nivel de trabajo interno, a nivel espiritual, para los que recién están comenzando o para los que ya tienen un proceso más avanzado. Es un proceso que, una combinación, como bien decía Juanpa, entre turismo y espiritualidad. Trabajo interno, pero no es únicamente puro trabajo interno, puro turismo, pero vamos a recorrer lugares, vamos a sintonizar con los registros de alta frecuencia de todos esos lugares, vamos a realizar un proceso potente en estos tiempos, divirtiéndonos principalmente, relajándonos en un lugar muy importante, donde como justamente la glándula pineal jugaba un rol fundamental para culturas ancestrales, donde todos esos registros están ahí, donde la idea es poder conectar con todo eso en estos tiempos que son tan distintos a todos los tiempos, donde esta vuelta del espiral nos lleva a, a, lograr esa gran victoria en esta vuelta. Justamente potenciar todo eso, generar este proceso. Por eso esta invitación abierta a todos para que se vengan en marzo del 16 al 19, no, del 14 al 19, Del 14 disculpa, al 19. del 14 al 19, del 14 al 19, donde 2 días después de eso termina el retiro el 19, está en Chichén Itzá y en toda esa zona nada más y nada menos que el equinoccio Equinoccio. de primavera, que es donde baja la serpiente justamente por la escalera de, de la pirámide de Chichén Itzá. Que también el proceso de equinoccio se da, se puede ver en cualquiera otro de los monumentos históricos que hay por ahí, pero donde van miles y miles de personas de todo el mundo ahí, ¿no? Entonces ya es una oportunidad de que también hasta tenés un plus extra, que es decir, mira, hasta aprovecho y estoy en ese momento, que después otro momento que me tome un avión para, o vaya a Tulum para otro equinoccio, es diferente, pero la idea es que sea 6 días, 5 noches potentes entre conexión, relax y contacto con la naturaleza. Conexión con la fuente y con la naturaleza, con todos esos lugares como el mar y los cenotes, ¿no? Que tienen toda esa magia y toda esa fuerza. Todos esos registros de grandes victorias de los mayas galácticos y todo eso que quedó ahí y que vamos a revivir porque es el tiempo de volver a, al tiempo de la luz. Pero parece terrible, no, no, es el tiempo de volver al tiempo de la luz. Desde ya agradecerle a todos los que nos han acompañado desde el
hasta el podcast 500, a los que se sumaron en a los que se sumaron hace 3 podcasts, 10 podcasts, 200 podcasts, a todos gracias por estar ahí y nosotros vamos a seguir haciendo contenido, lo cual ojalá siga siendo acompañado. Así que nos encontraremos acá, en otro podcast, por el lugar donde estés viendo, por la forma que lo estés escuchando, viendo, porque vamos a seguir creando contenido. Es parte Así de es, todo. Vamos por otros 500, otros 1000. así es, porque si no van a quedar para la posteridad. Marcando ese registro, como les digo, si eh, desaparecen electrónicamente de acá, no de la red, no de la malla, y quienes elevemos frecuencia, vamos a sintonizar con esa información siempre. Así que gracias por todo. Hasta el próximo encuentro. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.